La experiencia en salud pública que nuestro grupo tomó fue el primer gran brote epidémico de dengue en Guadalajara, México, en octubre de 1988. Aquí empezamos definiendo el dengue como una enfermedad febril aguda que se caracteriza por un comienzo súbito, con fiebre alta, dolor retrocular, cefalea intensa, mialgias, artralgias y en ocasiones exantema. Es causada por 4 serotipos, no se cuenta con vacuna y las epidemias suelen ser explosivas y afectan gran cantidad de personas. Entre 1980 y 1989, en Latinoamérica se observó un incremento en la incidencia de la enfermedad y de la actividad epidémica, así como del número de serotipos circulantes, lo que se ha relacionado a la aparición cada vez más frecuente de las formas graves de la enfermedad. Guadalajara se encuentra ubicado a una altitud de 1.580 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media anual de 18.8 grados centígrados. Se divide en 4 sectores: Hidalgo, Juárez, Reforma y Libertad. Los primeros días de octubre de 1988, el Departamento de Salud del Estado de Jalisco informó de varios casos de una enfermedad febril aguda que se habían presentado en algunas colonias del oriente de la ciudad de Guadalajara. Los primeros casos de la enfermedad fueron detectados por los servicios de consulta externa el día 6 de octubre. Dado que se tenía conocimiento de un brote de dengue en la vecina ciudad de Ameca, ubicada a 84 kilómetros, y por las características del cuadro clínico, se pensó en la posibilidad de que se tratara de esta enfermedad. El cuadro se caracterizaba por fiebre, cefalea, mialgias, artralgias y dolor retrocular. Para el día 6 de octubre se habían detectado 49 casos de la enfermedad, por lo que se diseñó un estudio con el objetivo de caracterizar la población, determinar tasas de ataque, factores protectores y de riesgo. Dado que no se conocía la magnitud del brote y que se habían detectado casos en diversas zonas del sector La Libertad en el oriente de la ciudad, se decidió realizar un estudio por encuesta de una muestra representativa de la población. Se consideró como población en riesgo aquellas que habitaban la periferia del sector La Libertad, en donde se sientan multitud de colonias populares con escasez de servicios públicos, en especial de agua. Fue en una de estas colonias donde se reportaron los primeros casos de la enfermedad, por lo que la encuesta se realizó a partir de conglomerados en los cuales se seleccionaron al azar en un plano de la ciudad 30 conglomerados del sector considerado en riesgo. Cada conglomerado se constituyó por un conjunto de 9 manzanas, entre las cuales se encuestaron 11 viviendas inicialmente de manera aleatoria y con intervalos de viviendas de 18. Para motivos del estudio se consideró como caso a toda persona que de 6 semanas a la fecha hubiera presentado 3 o más de los siguientes signos y síntomas: fiebre, cefalea, dolor retrocular, mialgias o artralgias y exantema. Los primeros enfermos iniciaron su padecimiento la última semana de agosto. Llama la atención el hecho de que la mayor parte de los casos detectados iniciaron dentro de la semana en que se aplicó la encuesta, lo que indica un brote en evolución. Es muy posible que la notable disminución del número de casos observada a partir del 15 de octubre refleje las acciones intensivas que se llevaron a cabo para controlar el brote a partir de que se conocieron los primeros casos. Las viviendas fueron revisitadas 6 semanas más tarde con el fin de recabar información sobre casos nuevos, complicaciones y también para evaluar si la campaña de educación para la salud iniciada había tenido algún impacto. Se tomó una muestra hemática para aislamiento viral de aquellas personas que en el momento de la visita llenaron la definición operacional de caso y estuvieron dentro de los primeros 5 días de evolución de la enfermedad. El aislamiento se hizo mediante cultivo en células de mosquito. En algunos de los casos se tomaron muestras de suero pareadas a fin de realizar la identificación de anticuerpos a través de la prueba de inhibición de hemaglutinación. Lo mismo se hizo con controles sanos, vecinos y de la misma familia, para saber si hubo circulación del virus previo al brote, así como probar la sensibilidad y especificidad de la definición operacional. Con la información recolectada se construyó una curva epidémica y se calcularon tasas de ataque por sector, así como por grupo de edad y sexo. Se utilizó el riesgo relativo con sus intervalos de confianza al 95% cuando fue pertinente. Adicionalmente, se calcularon indicadores entomológicos en las viviendas encuestadas. El grupo de edad más afectado fue el de mayores de 45 años, el menos afectado los menores de 5 años. Comparando estos dos grupos, observamos que las personas de 45 años y más edad tuvieron un riesgo casi 6 veces mayor de enfermar. En cuanto al sexo, las mujeres fueron las que más se enfermaron con una tasa de 9.1
en relación al 5,4% de los hombres. Al estratificar por edad y sexo, se observa que la tasa de ataque más alta se observó en las mujeres mayores de 45 años, las cuales tuvieron un riesgo 5 veces más alto en relación a los hombres de la misma edad. Los principales criaderos encontrados en las viviendas fueron piletas, 54,2%, tambos, 26%, botellas, 26%, aljibes, 17,4% y cacharros, 16,8%. Por otra parte, se tuvieron en cuenta factores que se sabe que brindan protección contra la picadura de la Aedes aegypti. Se pudo observar que casi un 60% de las viviendas encuestadas utilizaban insecticida, mientras 16% de las mismas reportaban quema de vegetales para producir humo y así ahuyentar a los mosquitos. Por lo anterior, se tomaron en cuenta medidas de control que fueran aplicables a la comunidad, como es la batización de depósitos de agua, el apoyo de voluntarios y el sistema municipal para la recolección de basura, fumigación en franjas a partir de la zona más afectada, campañas para educar a la población sobre la salud y promoción del saneamiento a través de los medios masivos de comunicación, apoyo de regulación sanitaria en áreas de problemas como eran los glosarios de carros, los panteones, entre otros, estudios entomológicos para delimitar áreas potenciales de riesgo en otras zonas de la ciudad y replantearse a largo plazo otras estrategias para el control de la enfermedad. Se trató de un brote epidémico de dengue clásico causado por serotipo 1. Este se presenta en un área urbana densamente poblada y ubicada a una altitud en la cual no es frecuente. El inicio del brote puede ubicarse en la última semana de agosto, aunque no se descarta una endemia de baja intensidad en meses previos. 2 de los casos más antiguos refirieron haber viajado a la zona sur del estado en las 2 semanas previas al inicio de su enfermedad. El mayor número de casos, de acuerdo a la curva epidémica, se da precisamente en la semana durante la cual se realizó el estudio, lo que nos habla de un brote en evolución que aún no alcanza su punto máximo. Debido a esto, se consideró conveniente revisitar las mismas familias, 6 semanas más tarde, obteniéndose una respuesta del 98% con relación a la primera encuesta. Las tasas de ataque encontradas tanto a nivel de todo el sector como de las áreas en que se dividió pudieran parecer demasiado bajas para un brote de dengue, puesto que en brotes similares se reportan tasas de ataque por arriba del 40. Sin embargo, este hecho puede deberse a que el estudio se realizó antes de que el brote se extendiera a un área mayor, merced a la rápida respuesta del sector salud en cuanto a medidas de control, lo que impidió que el brote siguiera su evolución natural. Asimismo, el área de estudio incluyó zonas que en ese momento habían sido poco afectadas. Sin embargo, hubo colonias del área donde inició el brote que presentaron tasas de ataque cercanas al 40%. Este es entonces el primer brote reconocido y documentado en la ciudad de Guadalajara, México, que es la segunda más grande del país, ubicada a 1.580 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que no es la altura promedio para los brotes de dengue, la rápida puesta en marcha de las medidas de control y el seguimiento del brote impidió que el mismo se extendiera a otras zonas aledañas y que alcanzara proporciones más grandes. De igual manera, se muestra que la información a la población a través de los medios masivos de comunicación debe ser incluida entre las actividades orientadas al control de la enfermedad. Los resultados de este estudio permiten predecir que en otras ciudades situadas a similar altura y con características de urbanización similares están en riesgo de presentar brotes de esta enfermedad si no se toman las medidas pertinentes para evitarlos.